Bien, señores, Multimedio El Guardián, tratando de responder inquietudes y tratando de acompañar a la gente en San Cristóbal y más allá. En esta ocasión queremos contar una historia que otros medios no se han atrevido a contarla y que otros medios a esta familia de la que vamos a hablar en el día de hoy acudieron, pero que nunca le dieron respuesta a su solicitud. Saludos, Cindy. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Cindy de la Rosa. Ajá. Bueno, Cindy de la Rosa. ¿Quién es Cindy de la Rosa? Cindy de la Rosa es una joven universitaria que trabaja en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, vive en San Cristóbal y pues también pertenezco a una iglesia que está en San Cristóbal. Él es cristiana, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia que yo sé que ustedes como familia han tratado de contar, han tratado que se le escuche, pero hasta el momento los esfuerzos han sido infructuosos? ¿De qué se trata? Sí, la historia que quiero contar es acerca de mi padre, Tomás de la Rosa. Mi padre está privado de libertad hace unos 12, casi 12 años, a causa de un asesinato. Este asesinato ocurrió en junio 2011 en la ciudad de Santiago. Mi papá es policía y se armó un operativo oficial para apresar un hombre en Santiago y en esto estaban, digamos que a cargo 4 militares. Oficiales superiores, digamos. Bueno, otro igual a mi papá y otros superiores. ¿Tu papá cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Mi papá es primer teniente. Primer teniente, y está activo todavía. No. Suspendido. Ajá, mi papá estaba suspendido. Entonces, en virtud de que a mi papá lo condenaron como el autor intelectual del asesinato, nosotros hemos querido, mi familia ha querido que se pueda investigar a fondo el caso porque a mi papá ni siquiera le hicieron, se mostraron en audiencias los resultados de prueba balística. Entonces, eso nos quiere decir que hay un misterio tras esto. Y lamentablemente a mi papá lo condenaron por 30 años, de los cuales lleva ya 12 años. Entonces, yo he querido que la población sepa esta historia porque mi papá está mal de salud. Mi papá está luchando con la presión arterial, con la diabetes. Mi papá está desgastado físicamente porque no hay peor enemigo que una depresión y más porque te culpen de algo que tú no fuiste. Entonces, en ese tiempo, mi familia y yo hicimos acercamiento a medios de comunicación. Disculpa, Cindy, que te interrumpa. Hubo un operativo para apresar a un supuesto delincuente. Ajá. Y en el operativo, esa persona, una balacera, murió. Ajá. Ok, entonces a tu papá lo culpan de esa muerte. Exacto. Bueno, a mi papá junto con otro policía. Hay otros implicados, también o supuestos implicados, ¿no? También está apresado ese otro policía, sin embargo los otros dos no. Esos otros dos nunca fueron apresados. Entonces mi papá ha querido que se sepa, que se esclarezca exacto la situación para que sean apresados los autores intelectuales, no él pagar un crimen que no cometió. Mi papá siempre me ha dicho, si yo hubiese sido quien lo asesinó, yo me quedo tranquilo pagando mi culpa. Pero yo no fui que lo asesiné. Mi papá me decía todos los días, al principio de esta situación, que él lloraba todos los días y le preguntaba a Dios, ¿por qué estoy aquí si yo no fui que lo hice? Entonces eso es lo que a mí me gustaría que, no sé, los periodistas de investigación puedan
tomar este caso a fondo y ver todos los implicados, ver lo que pasó, por qué los abogados nunca quisieron mostrar resultados de prueba balística. Incluso en los testimonios, la esposa del occiso dice que mi papá estaba vestido de policía cuando esa situación. Y yo vi un video que tenía un abogado que se supone que lo iba a presentar en audiencia, donde mi papá llega al lugar vestido de civil. Y mi papá me dijo a mí, yo tenía que presentarme al lugar porque yo era un, ¿cómo se llama? Como un encargado del área. Yo tenía que ir a ver la situación. Entonces, incluso el taxista que llevó a mi papá, que lo solicitaron como testigo para que hablara exactamente de lo que pasó. El día de la audiencia, el testigo jamás apareció, ese taxista. Entonces, eso nos da a entender que hay un misterio en ese caso. Y yo lo que quiero es que se esclarezca para que pues mi papá no vea la muerte en aquel lugar y tal vez tenga todos esos años pagando por un crimen que no cometió. Él está detenido en La Vega. Ajá, en una cárcel. ¿Dónde está mi papá? Hay condiciones inhumanas. Ahora él está en un espacio, digamos, aparte, más o menos cómodo. Pero al principio mi papá dormía en un colchoncito de guardia en un pasillo. Y así hay muchos presos. Donde él está es un espacio súper pequeño y yo creo que hay, no sé, como 60 presos. Entonces es muy difícil. Para mí irlo a visitar es muy traumático realmente. ¿Tuvo que comprar ese espacio? ¿Hubo que dar dinero para ese espacio? Sí. Hubo que pagar. Hay que dar un dinero y si, por ejemplo, si nosotros necesitamos entrarle un abanico porque el de él se dañó, hay que dar dinero. Pagar también. Todo. Lo más mínimo que se le va a entrar en la prisión, cobran. ¿Y el incidente dónde ocurrió? ¿En Santiago? ¿En qué parte de Santiago? En Santiago, y le voy a decir específicamente el lugar. Deme un momentito. En el sector Bellavista. Bellavista de Santiago. En Santiago, sí. Junio del año 2011. Ajá. ¿Y las autoridades? ¿Qué han dicho? Las autoridades, por ejemplo, si él está suspendido, no está cancelado. ¿Qué dice la policía como institución? Es que la policía lo que hizo fue condenarlo. La policía entendió que él estaba ahí y él era de los implicados, porque hay un detalle también, que mi papá es de esos policías que no les gusta ver ese abuso que hacen los delincuentes. Entonces eso molestaba a los delincuentes, donde se supone que la persona asesinada pues también lo era, y tal vez por eso mi papá fue implicado. Es lo que él testifica. Yo estoy siendo la voz de mi papá en este momento. Sí. Y las condiciones de salud de tu papá, tú decías hace un momentito que son deplorables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, porque incluso en aquella prisión, mi papá me dice que si él tiene alguna situación de salud, el dispensario médico que hay no tiene condiciones para atender a una persona. Y si necesitan llevarlo fuera, pues hay que pagar dinero para eso. Entonces, mi familia no es una familia que tiene buenos recursos. Tal vez por eso, pues, no hemos podido lograr demostrar más la inocencia de mi papá. Entonces, ha sido muy difícil para mis hermanos y para toda mi familia y sobre todo para él, porque mi hermana, que fue quien lo fue a ver hace poco, pues me envió unas fotos de él donde él está en una condición física desgastante, y más porque, por ejemplo, ya cuando algunas personas van entrando a cierta edad, pues sus músculos pues ya no son iguales, y además él en su condición de diabético pues no tiene la alimentación que debería llevar, estando privado de libertad. El juicio fue en La Vega también. El juicio fue en Santiago, sí. En Santiago, donde ocurrieron los hechos. Exacto. ¿Y ustedes no se han acercado al Ministerio Público? Sí, con el abogado que él tenía en ese momento, porque de hecho
A mi papá le han cambiado de abogado como 3 veces. Abogado del Estado la tenemos. Sí, abogado que le ha asignado la policía. Y el último abogado sometió un recurso de casación como para revisar todo y pues no fue aprobado, digamos, ese recurso. Y entonces, ahora, ¿cuál es el punto? ¿En qué punto estamos en el caso de tu papá? Preso, condenado a 30 años, tiene 12 años ya, y entonces, en ese punto en que estamos, ¿verdad? Sí, él lo que me dijo últimamente, que de hecho nosotros necesitaríamos un abogado porque actualmente no Ustedes tiene. piden que se revise el caso, Sí. que se investigue, que se vuelva a investigar. Sí, porque él me dice que cuando cumpla 15 años es que se podría hacer una revisión para ver si se puede conseguir un indulto, tal vez en su condición de salud. Pero en la condición que está mi papá, yo no sé si él llegue a estar vivo los 3 años que faltan. Entonces, necesitamos, yo quiero hacer un llamado a que se pudiera hacer una revisión desde ahora para ver qué se puede hacer con mi papá, para que pues, no siga pagando un crimen que no cometió. Y ustedes han acudido, porque en este caso no sé si ustedes han acudido al Comité Dominicano de Derechos Humanos, porque se supone que también para los policías, y son inocentes, hay una presunción de inocencia, debió el Comité Dominicano de los Derechos Humanos intervenir. ¿Se han dirigido a...? No, específicamente a los derechos humanos no nos dirigimos. Pues sería interesante hasta cierto punto, Cindy, que acudieran al Comité de los Derechos Humanos y le presentaran este caso de injusticia, según ustedes, ¿no? De que se ha estado cometiendo una injusticia con su padre. Pues tal vez, no sé, en mi ignorancia de información o propiamente de mi familia, pues no hicimos ese acercamiento o por no saber qué pasos hay que agotar para hacerlo y eso. Pero tiene abogado, no tiene abogado actualmente. Actualmente no. No tiene abogado, y entonces sí. Porque... Entonces, ¿cómo ustedes van a activar el caso sin un abogado? O el Estado va sobre, porque el Estado puede asignar un abogado. Ajá. Bueno, él me dice sí, que ya para cuando podamos hacer una revisión, él haría la solicitud de un abogado. Pero, imagínense, hasta esos abogados que son del Estado, hay que tener dinero para manejarse con ellos. Bueno, señores, ahí está esta historia, la petición de esta familia, de la familia de Tomás Giovanni de la Rosa García, de tu papá, ¿verdad? Ajá. Primer teniente de la policía suspendido por este caso. ¿Quién es la persona que murió? ¿Quién es la persona? ¿Tiene el nombre de la persona? Porque Sí, del supuesto delincuente, ¿no? Sí. La persona se llamaba Víctor Manuel Peñaló Almonte, conocido como Vitico. Esa fue la persona que cayó en el tiroteo. Ajá. Bueno, ahí está, señores. Ojalá y que este caso, si le deseamos suerte, ojalá y que esto va a llegar a las autoridades, seguro que sí. Y ojalá y que revisen el caso de tu papá. Si es culpable, que pague, ¿verdad? Como dicen ustedes, pero que sí inocente. Pues ya, pero si fuese culpable, que nosotros veamos las pruebas de que fue culpable, porque donde hay un tiroteo, donde mataron a una persona, y si se hicieran las pruebas de la pistola de mi papá, si hay un resultado, pues nosotros decimos, bueno, pues sí. Nunca se hicieron esas Pues pruebas. sí, él lo asesinó y tal vez nos mintió, pudiéramos decir la familia. Pero a nosotros nunca nos mostraron ese resultado de la prueba balística, que fue lo primero que debió hacerse para constatar que fue mi papá el autor. ¿No habrá aquí algún caso de que la soga rompió por lo más delgado? Sí, es lo que creemos, es lo que entendemos. Bueno, señores, pues Cindy, estamos a las órdenes de ustedes. Muchas gracias a usted. Sí. Señores, seguimos con Multimedia El Guardián y El Guardián TV.